¿quién es realmente Daredevil? Un héroe clásico que lucha contra el crimen en las sombrías calles de Hell's Kitchen, pero con una vida mucho más compleja de lo que podría parecer a simple vista. Como un abogado ciego con un sentido radar increíble, llegó a ser uno de los vigilantes más respetados del universo Marvel. Y más aún, ¿qué conexión tiene con un grupo de tortugas mutantes que aman la pizza y viven en las alcantarillas de Nueva York? Es una historia que va mucho más allá de los puños y la justicia. Un relato lleno de giros inesperados, héroes improbables y conexiones secretas. Desde su trágico origen hasta sus intensas batallas con figuras como Kingpin, Daredevil nos ha mostrado que ser un superhéroe no solo implica salvar el día, sino también enfrentarse a sus propias sombras internas. Pero como un hombre que lucha por la justicia puede encontrar la paz cuando su vida está marcada por el amor, la culpa y el sacrificio. Yo soy Gigi y te invito a adentrarte en la historia de Matt Murdock, un hombre dividido entre su humanidad y su misión, entre su fe y sus demonios, y entre ser un héroe y ser simplemente un hombre. ¿Te atreves a conocer todos los secretos detrás de la máscara roja? Daredevil es uno de esos héroes que, aunque no tenga capa ni gadgets de lujo, impone respeto con su mera presencia. Su historia es una mezcla de tragedia, superación y un poco de neoyorquino. Pero hay un detalle que pocos mencionan. Su origen tiene una conexión secreta con un grupo de héroes muy distinto, más verdes, más adolescentes y mucho más amantes de la pizza. ¿Qué tiene que ver el hombre sin miedo con 4 tortugas mutantes que habitan en las alcantarillas? Todo empezó con un joven Matt Murdock criado por su padre, un boxeador que soñaba con que su hijo tuviera una vida mejor. Pero el destino tenía otros planes. Un día Matt, en un acto heroico, salvó a un hombre ciego de ser atropellado, solo para ser golpeado en la cara por un misterioso isótopo radiactivo. ¿El resultado? Perdió la vista, pero sus otros sentidos se intensificaron hasta niveles sobrehumanos. Ahora podía escuchar los latidos del corazón de una persona a metros de distancia, sentir cada vibración en el suelo y desarrollar un sentido del radar que le permitía moverse con precisión milimétrica. En resumen, se convirtió en un ninja ciego con superpoderes. Bastante impresionante, ¿no? Pero aquí es donde las cosas se ponen raras, porque ese mismo bote radiactivo que cegó a Matt no se detuvo ahí. Según los creadores de las tortugas ninja, ese recipiente rodó hasta las alcantarillas y empapó a 4 pequeñas tortugas y a una rata, provocando su mutación. Y las referencias no terminan ahí. Daredevil fue entrenado por un maestro llamado Stick, que se traduce como palo, mientras que las tortugas fueron guiadas por Splinter o Astilla. Daredevil lucha contra la organización criminal a mano y las tortugas combaten el clan del pie. Básicamente, sin Daredevil, las tortugas ninja jamás habrían existido. Así que la próxima vez que veas a Leonardo y compañía devorando una pizza, recuerda que en cierto modo le deben su existencia a un abogado ciego con un traje rojo ajustado. La historia de Daredevil está llena de momentos icónicos, desde su origen trágico hasta sus batallas con Kingpin y la mano. Pero hay un detalle que a menudo olvidamos, su primer traje. Antes de convertirse en el imponente diablo guardián de Hell's Kitchen, Matt Murdock usó un atuendo que hoy nos haría arquear una ceja. No era rojo, no era negro y definitivamente no inspiraba tanto miedo. Pero, ¿qué llevó a Daredevil a vestir ese peculiar traje amarillo? Y más importante aún, ¿qué otro desastre de vestimenta tuvo en los cómics? Cuando Daredevil hizo su debut en 1964, no llevaba su icónico traje rojo, sino uno amarillo con detalles en rojo, lo que lo hacía parecer un luchador que se equivocó de cuadrilátero. Su pecho tenía una única grande, que parecía más un aviso de calificación escolar que un emblema de justicia. Este diseño solo duró 6 números antes de que los artistas decidieran corregirlo y darle el ahora legendario atuendo rojo con cuernos. Sin embargo, el traje amarillo no fue un simple error de moda. Tenía un significado personal para Matt, ya que estaba hecho con la bata de boxeo de su padre, Jack Murdock. Sin embargo, si el traje amarillo era un fallo de diseño, entonces el de What If Volumen 2 número 17 es directamente un chiste. En ese cómic se nos presenta un nuevo alternativo en el que Daredevil tiene un sastre deshonesto, lo que da como resultado un traje de cuadros rojos y oscuros que haría que incluso los villanos más temibles se tomaran un respiro de sus planes malvados para burlarse de... Kingpin y Punisher en la historia no pueden contener la risa, y con razón. El atuendo lo hace parecer más listo para una pijamada que para una pelea en las calles de Nueva York. Afortunadamente, esto quedó como una broma y no una decisión de vestuario oficial. Porque si hay algo que Matt Murdock no necesita, es que el crimen organizado también se ría de. Daredevil no es solo un justiciero con una gran puntería y un sentido del radar impresionante, también es un hombre de fe. Pero su relación con el catolicismo es tan complicada como sus peleas con Kingpin. No es el típico héroe que va a misa todos los domingos, pero cuando la vida lo golpea, y lo hace con frecuencia, siempre termina en la iglesia buscando respuestas o al menos un poco de consuelo. Pero ¿qué tiene el catolicismo de Matt Murdock que lo hace tan único en el universo Marvel? En un mundo lleno de dioses nórdicos, mutantes y científicos locos, Daredevil es una rareza. Un superhéroe con creencias religiosas firmes.
Para Matt, la fe no es solo un adorno narrativo, sino una parte esencial de su identidad. No es casualidad que muchas de sus historias más icónicas lo muestran lidiando con su moralidad, preguntándose si puede ser un buen católico y al mismo tiempo un hombre que golpea a criminales hasta dejarlos inconscientes. Y lo más interesante es que la iglesia no es solo un refugio espiritual para él, también es su red de información clandestina, donde algunos sacerdotes y monjas no dudan en pasarle datos sobre las movidas criminales de Hell's Kitchen. Pero, ¿quién decidió que Daredevil debía ser católico? La respuesta está en Frank Miller, el escritor que redefinió el personaje en los 80s. Miller no solo le dio a Matt un tono más oscuro y trágico, sino que también solidificó su fe como un pilar fundamental de su historia. En su arco Born Again introdujo a la hermana Maggie, la madre biológica de Matt, y convirtió su resurgir como Daredevil en un verdadero bautismo de fuego. Según el propio Miller, solo un católico podía convivir con la contradicción de ser un justiciero brutal y un abogado defensor al mismo tiempo. Porque si algo caracteriza a Daredevil, además de sus acrobacias, es esa lucha interna entre la justicia y la redención, entre el pecado y la absolución. Matt Murdock es un héroe, un abogado defensor de los inocentes y un absoluto desastre en el amor. ¿Será su sentido del deber lo que lo lleva a buscar el romance o simplemente una adicción a las relaciones condenadas al fracaso? Desde Karen Page hasta Elektra, Black Widow y Echo, cada mujer que se ha cruzado en su camino ha terminado secuestrada, en peligro y en el peor de los casos, muerta. Es como si su radar no solo detectara criminales, sino también la fatalidad romántica. Pero es culpa de sus enemigos o de algo mucho más profundo en el propio Daredevil. Las relaciones de Matt son tan intensas como sus batallas en Hell's Kitchen. Se enamora rápido, se involucra demasiado y cuando las cosas se complican, la tragedia no tarda en golpear. Su obsesión con el amor no es solo una búsqueda de compañía, sino un intento desesperado de llenar el vacío que lo persigue desde la infancia. Es un hombre que carga con una culpa imposible de ignorar, y en su necesidad de redención arrastra a sus parejas a su propia espiral de caos. Un ejemplo claro de esto se da en Daredevil número 1 de 1998. Intenta corregir su peor error, fingir su muerte y destrozar la vida de Kirsten McDuffie. Pero en su típico estilo, en lugar de una reconciliación, todo termina en desastre. Si algo que la historia de Daredevil nos ha enseñado es que el amor y la culpa son su mayor condena. Karen Page, su alma gemela, murió en sus brazos y desde entonces cada intento de amor ha sido un eco de esa pérdida. No importa cuántas veces lo intente, el resultado es el mismo, una historia de amor interrumpida por la tragedia. Tal vez la verdadera lección aquí es que antes de buscar a la indicada, Matt debería buscar un terapeuta. Hasta entonces, su mejor opción es quedarse con su traje rojo y su bastón, porque claramente su peor enemigo no es Kingpin, sino su propio corazón. Cuando piensas en Daredevil, probablemente te imaginas a un justiciero solitario atrapado entre la oscuridad de Hell's Kitchen y el peso de su doble vida. Pero sorpresa, Matt Murdock también ha intentado jugar al esposo ideal. ¿Cómo le ha ido en el sagrado matrimonio? Bueno, digamos que si su historial amoroso fuera en serie, estaría en la categoría de drama psicológico con altas dosis de tragedia. Empecemos con Mila Donovan, la mujer que hizo que Matt creyera en el amor estable, al menos por un rato. Mila, también ciega, apareció en su vida de la manera más Daredevil posible, siendo salvada de un atropello. Su relación tenía potencial, incluso llegaron al altar, pero la constante guerra de Matt con el crimen convirtió su matrimonio en una pesadilla. Secuestros, engaños y villanos obsesionados con arruinarles la vida fueron el pan de cada día. La gota que colmó el vaso fue Mr. Fear, quien envenenó la mente de Mila, haciéndola perder el control hasta terminar en una institución mental. Un final nada feliz para una historia que por un segundo prometía hacerlo. Pero si hablamos de amores caóticos, el premio se lo lleva Elektra. Lo de ellos nunca fue una relación normal, y su matrimonio por supuesto tampoco. ¿Votos en una iglesia? No, mejor escalar montañas y derrotar ninjas zombies. En Daredevil número 4, Matt y Elektra sellaron su unión en una ceremonia más cercana a un ritual de guerra que una boda tradicional. Ahora son el rey y la reina del puño, preparados para enfrentarse a enemigos aún más letales. Pero este matrimonio tiene un tic-tac en su ADN. Una profecía sugiere que uno de los dos podría morir. Así que, ¿será este el romance definitivo de Daredevil o solo otro episodio en su saga de amores imposibles? Lo que está claro es que para Matt Murdock el matrimonio nunca será un camino de rosas, sino de espinas y espadas. ¿Qué pasa cuando el hombre sin miedo decide enfrentar no solo el crimen, sino también sus propias mentiras? Daredevil, o mejor dicho Matt Murdock, ha creado un enredo de identidades falsas, monstruos demoníacos y decisiones que desafían su ética. ¿Cómo maneja un héroe sus peores elecciones cuando se enfrenta a su propio reflejo?
Desde gemelos inventados hasta convertirse en el líder de la más peligrosa organización criminal, Matt se ve arrastrado por su destino, enfrentando oscuros dilemas y una carga cósmica que cambiará su vida. ¿Logrará mantenerse fiel a sí mismo? Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. Cuando se trata de identidades secretas, Matt Murdock no es precisamente el más sutil. Pero, ¿qué haces cuando te descubren? ¿Te mudas? ¿Lo niegas todo? ¿No? Si eres Matt, decides que la mejor solución es inventarte un hermano gemelo descarado, engreído y que casualmente es Daredevil. Así nació Mike Murdock, una de las mentiras más ridículas y de algún modo más efectivas del universo Marvel. Pero ¿cómo logró convencer a todos de que Mike era real? ¿Y cómo se le fue todo de las manos? Mike no era solo un nombre en un papel, Matt realmente se metió en el papel. Con gafas de sol, una actitud arrogante y respuestas selectivas, convenció a Foggy y Karen de que Mike era el verdadero Daredevil. Claro, hubo momentos incómodos, como cuando Karen empezó a enamorarse de Mike sin saber que era solo Matt con otro nombre. Pero en lugar de confesar, Matt se comprometió aún más con la farsa, hasta el punto de casi pedirle matrimonio, como Mike. Si eso no es un desastre autoinfligido, no sabemos qué lo es. El problema de las mentiras es que tarde o temprano se desmorona. Para deshacerse de Mike, Matt fingió la muerte de su alter ego en una pelea, asegurando que antes de morir había entrenado a un nuevo Daredevil. Porque claro, si ya has creado una identidad falsa, ¿por qué no hacerle un final trágico? Mike Murdock sigue siendo uno de los engaños más absurdos en la historia de los cómics, pero también es una muestra del ingenio, la torpeza y la desesperación de Matt Murdock. Cuando crees que Daredevil ya ha pasado por suficientes problemas, llega Hellspawn, una bestia demoníaca sacada de tus peores pesadillas. ¿Imaginas una versión diabólica de Matt Murdock con garras, colmillos afilados y una porra gigante? Bueno, The Magus sí lo hizo y lo lanzó a la Tierra con un solo propósito: destruir al verdadero Daredevil, pero lo más aterrador no era su aspecto, sino su habilidad de anular el sentido de radar de Matt, dejándolo más ciego que nunca. ¿Cómo se enfrenta a un héroe sin miedo a un monstruo que lo vuelve completamente vulnerable? La clave está en el origen de Hellspawn. No era un demonio cualquiera, sino una criatura del mundo de las manifestaciones traída a la Tierra por The Magus durante la saga de Infinity War. Magus usó a estos seres como doppelgangers oscuros de los héroes más poderosos de Marvel, y uno de ellos se convirtió en la pesadilla roja de Daredevil. Con reflejos mejorados, una fuerza descomunal y la capacidad de evadir el radar de Matt, Hellspawn representó un desafío brutal. Sin embargo, no contaba con la astucia de Daredevil y la letalidad de Elektra, quienes juntos lograron debilitarlo lo suficiente para la batalla final. Pero Hellspawn no iba a desaparecer sin un último truco macabro. Al morir, su cadáver se transformó en una réplica perfecta de Matt Murdock. Y Matt, siempre ingenioso cuando se trata de complicarse la vida, aprovechó la situación para fingir su propia muerte y adoptar una nueva identidad. Hellspawn pudo haber sido un monstruo aterrador, pero en su derrota le regaló a Daredevil la oportunidad perfecta para reinventarse. En Hell's Kitchen solo hay espacio para un demonio y ese siempre será Daredevil. Daredevil es uno de los héroes más complejos de Marvel, llegando a estar al mando de la organización criminal más temida, The Hunt. Pero ¿cómo llegó Matt Murdock, el abogado ciego que lucha por la justicia, a ser el líder de un ejército de asesinos entrenados? La muerte de Elektra, quien se reveló como una Skrull, dejó a la banda de ninjas dividida, sin un líder claro. En medio de este caos, Matt se ve forzado a tomar el control, pero no sin antes enfrentarse a un destino oscuro que amenaza con borrar su humanidad. ¿Será capaz de mantener su moralidad mientras gobierna una de las facciones más peligrosas del crimen organizado? La transición de Daredevil al líder de The Hunt es tan dramática como inesperada. En un giro impresionante, Murdock, quien inicialmente resiste al poder que se le ofrece, se da cuenta de que solo él puede evitar que un renaciente Kingpin tome las riendas de la organización. Después de una serie de traiciones y alianzas incómodas, incluido un pacto con el impredecible Kingpin, Matt toma finalmente las riendas de The Hunt con el apoyo de Iso, un maestro inmortal y su antiguo enemigo. Sin embargo, el precio de esta victoria es alto: la destrucción de su vida personal, la disolución de su empresa y la pérdida de la confianza de sus amigos más cercanos, incluyendo a Foggy y Nelson. Este acto de desesperación coloca a Murdock en una encrucijada. ¿Puede sobrevivir a la oscuridad que se avecina mientras lucha por mantener su identidad? Como líder de The Hunt, Daredevil se convierte en una figura polarizadora. En lugar de ser el protector de Hell's Kitchen, Matt se ve arrastrado a un rol que desafía su ética y sus creencias. Su fortaleza, Shadowland, erigida sobre las ruinas de un edificio destruido por su enemigo Bullseye, se convierte en el epicentro de su poder, pero también en un símbolo de su caída. A medida que la línea entre el héroe y el villano se difumina, Daredevil debe confrontar las acciones que ha tomado en su camino hacia la redención, enfrentándose a enemigos tanto externos como internos. Aunque su viaje lo lleva a Japón para unir a los señores de guerra de The Hunt, Matt
termina enfrentando la más grande de las batallas, la lucha por no perderse a sí mismo en el proceso. Con la ayuda de aliados como Iron Fist, logra librarse de la influencia de la bestia, pero el daño ya está hecho. Mientras Matt busca redescubrirse a sí mismo, su legado como líder de The Hand queda marcado por el sacrificio y la incertidumbre. ¿Qué pasa cuando el vigilante que protege Hell's Kitchen se ve arrastrado al interior de su propio sistema de justicia? Daredevil, conocido por su lucha incansable contra el crimen, se encuentra ahora en prisión y la pregunta es, ¿cómo sobrevivir a la cárcel donde las reglas que rigen el caos son mucho más oscuras y crueles que las de las calles de Nueva York? Esta situación tan inesperada no solo amenaza su libertad, sino también su alma. Entre alianzas rotas y enemigos más poderosos que nunca, Matt Murdock deberá enfrentarse a lo que más teme, perder su humanidad. La caída de Daredevil comienza cuando, atrapado en una red de traiciones y conflictos, es arrastrado por el asesinato de Leo. A pesar de los esfuerzos por manipular el sistema judicial, Matt acepta la condena, impulsado por su preocupación por Hell's Kitchen. En prisión enfrenta su peor pesadilla. El director del centro penitenciario es el padre de Mason Hollis, un criminal que Daredevil detuvo en el pasado. En medio de esta tormenta de odio, Matt debe lidiar con los intentos constantes de asesinato, un entorno hostil y la amenaza de un trato preferencial para aquellos que logren acabar con él. Mientras el sistema se burla de su lucha por la justicia, Matt se ve obligado a tomar decisiones que podrían costarle más que su vida. Durante su tiempo tras las rejas, Daredevil se enfrenta a su propio dilema moral. A pesar de la presión, el encierro no quebranta su espíritu. Entre luchas con otros prisioneros, intentos de escape y la constante presencia de Elektra, quien lo visita para tratar de persuadirlo para que se una a su causa, Matt encuentra en sus adversidades una nueva razón para luchar. En un giro inesperado, después de descubrir un laboratorio secreto en la prisión que produce una droga peligrosa, Matt usa el caos para cumplir con su misión para el FBI, derrotando a enemigos como Bullseye. Sin embargo, a pesar de su victoria, regresa a prisión decidido a cumplir su condena. Daredevil, conocido como el Hombre Sin Miedo, ha sido siempre un héroe de las calles luchando para proteger Hell's Kitchen de cualquier amenaza. Pero, ¿y si te dijera que este justiciero no solo tiene el coraje de un hombre, sino también el poder de un dios? La figura de Daredevil como una figura cósmica es algo que desafía todo lo que sabemos sobre él. La pregunta es, ¿puede un hombre incluso tan valiente como Matt Murdock manejar un poder tan inmenso sin perderse en el camino? La respuesta está en los eventos de War of the Realms, donde Matt recibe un regalo que cambiará para siempre su destino. Durante este épico crossover, Daredevil se ve envuelto en una guerra que no es de este mundo, cuando Heimdall, el guardián asgardiano, le otorga su espada Jofund. Este regalo no solo es un arma, sino una puerta a poderes cósmicos inimaginables. Con los sentidos mejorados hasta niveles divinos, Matt no solo ve a través de las paredes de Hell's Kitchen, sino que puede percibir una mariposa volando en un planeta alienígena. La visión omnisciente le permite no solo ver, sino también comprender la vastedad del universo, convirtiéndolo en un jugador clave en la guerra contra Malekith y sus ejércitos. Este poder no solo es un regalo, es una carga que Matt tiene que aprender a manejar, ya que le permite coordinar batallas con una precisión casi divina. A pesar de los asombrosos poderes que adquirió, Daredevil no sucumbió a la tentación de quedarse con ellos. Después de un sacrificio heroico para salvar a Loki, Matt renuncia a los poderes de un dios, regresando a Hell's Kitchen para continuar su cruzada, pero con una lección valiosa. Aunque la espada y sus poderes cósmicos ya no están, el respeto de Heimdall se mantiene. Le da un par de porras talladas en el árbol del mundo, Yggdrasil, como un recordatorio del hombre que es Daredevil. Un mortal que alcanzó la grandeza, regresó a sus raíces más sabio y centrado que nunca. Listo para enfrentarse nuevamente al crimen con el poder de su voluntad, no de un dios. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi y esto es Tearao.